Esto. Muy bien. Hoy día vamos a trabajar distintas cosas. Tenemos que hablar de nuestro examen, que es esta semana. Tenemos que hablar de las fuentes confiables. Vamos a hablar del formato APA. No de todo el formato APA, sino de una parte que nos interesa en el formato APA, que son las citas y las referencias. Y en realidad todo el mundo le teme al APA y le tiene tirria, pero no es tan terrible. En realidad es bien fácil. Y la última guía que han hecho y han desarrollado, y la séptima, que es la que vamos a ver hoy día, de todas maneras el PDF está colgado en la plataforma. Esa guía que han hecho está explicadita con chubis y realmente funciona muy bien, está súper clara y no es tan difícil hacerlo. Lo que sí uno tiene que tomar en cuenta, no, en realidad no tanto. Les voy a explicar por qué no tanto. Pero se trata de poderle dar crédito a la gente que realmente ha hecho las cosas. A nosotros nos molesta cuando viene alguien y se copia. Y más encima se vanagloria de que ellos han sido los de las ideas, ¿no ve? Entonces es algo muy, muy molesto. Llega a tal nivel que si es que te roban una idea, se convierte en un delito. Y el poder tener, el poder, o sea, el plagio es un delito y llega a ser penado por ley. Entonces, sí, yo sé, es más fácil copiar y pegar cuando uno está haciendo trabajos de investigación, pero en realidad las normas APA te ayudan a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? No todo lo has hecho tú, porque tampoco estamos en un nivel de expertise cada uno de nosotros como para poder saber absolutamente todo. Y a veces tienes que recurrir a gente que sabe más, y eso es normal. Hay gente que sabe más en una cosa, hay gente que sabe más en otra. Y una de las cosas a las que o sea, realmente me apoyo y es la manera en la que estoy pensando, es que hay a quien echarle la culpa, ya vimos, o sea, es mala onda, yo sé que es mala onda, pero la norma Zappa te ayuda a echarle la culpa a alguien. Y si te equivocas, dices, no, lo que pasa es que esa persona me ha dicho, y así como, él tiene la culpa de que yo piense así o haya dicho esto. Entonces, como que te deslindas también un poco de esa responsabilidad. Hay muchas cosas que van cambiando a lo largo de la vida, hay muchas cosas que se van descubriendo, y era lo que hablábamos en algún momento en clases. Bueno, tengo un grupo que nunca ha pasado clases conmigo, pero eh, ya vamos, nos vamos a estar cruzando, espero. Que a nosotros en el colegio, por ejemplo, nos enseñan que tenemos 5 sentidos, solamente 5 sentidos. Y en realidad la ciencia, inclusive la neurociencia, se ha dado cuenta que en realidad para poder definir un sentido tiene que haber una parte del cuerpo que procese ese estímulo. Y los 5 sentidos los analizamos generalmente por el rostro, ¿no ves? O sea, son los órganos del rostro. Entonces tenemos los ojos, la nariz, que son los órganos que van percibiendo los distintos estímulos, ¿no? La boca, que llevamos 3 sentidos: vista, olfato, gusto, oído, y bueno, generalmente hicimos tacto por las manos, pero realmente la cara también tienes tacto, no en el pelo, pero sí en la cara, ¿no ve? Por toda la piel. Y resulta que no solamente tenemos 5 sentidos, sino que no es que el sexto sentido es la intuición y qué mágico, sino que en realidad tenemos órganos en el cuerpo que se dedican a registrar estímulos distintos que solamente estos 5. Y sí se ha descubierto y se ha establecido, científicamente probado, que en realidad tenemos como veintitantos sentidos, ¿no? Eh, y por ejemplo, el que más me acuerdo porque me encantó, y en realidad son tantos que solo me acuerdo de uno, medio mal, pero me acuerdo de uno, es el equilibrio. Y realmente hay sentido del equilibrio, porque hay un órgano en nuestro cuerpo que se ocupa exclusivamente a registrar en qué posición está tu cabeza. Y ese es el caracol que está en el medio de tu oído. Y si tú muevas, y es una de las cosas que te pasa en las montañas rusas, o en ciertos lugares donde te marean porque los pelitos que hay dentro del caracol no logran registrar tan rápido la posición en la que está tu cabeza y terminas mareándote. Y si se te infecta el martillo, o sea, el caracol,
realmente estás mareado todo el tiempo, no sabes en qué posición estás, no puedes caminar porque no tienes esa noción de espacio, y se llama laberintitis y realmente es una enfermedad horrible, ¿no ve? Entonces sí hay varias cosas que se están descubriendo actualmente, pero si yo tengo que decir, bueno, ¿y quién te ha dicho que solo hay 5? Ya, claro, así como me han dicho en el colegio, ya, y hasta el colegio le puedes echar la culpa, porque inclusive el poder decirle, el poder, o sea, todo lo que ustedes aprenden en el colegio, lo que aprenden en la universidad, lo que aprenden en el instituto, es posible decir, me han enseñado ahí. Y tenemos que salir un poco de ese prejuicio de que la única fuente confiable es el libro, porque una de las cosas que me decía alguien en un mensaje era, no he podido hacer la tarea porque no he podido llegar a la biblioteca. ¿No? Así como, ¿what? ¿Por qué? Ya. No tiene nada que ver la biblioteca. Evidentemente, el poder tener un libro en la mano, sabes exactamente quién ha escrito el libro. Hay libros y libros, no todos los libros, o sea, no todos los libros se citan, ¿no ve? O sea, un diccionario no se cita, no puedes citar un diccionario. Y no, bueno, puedes, pero no debes en un trabajo serio. Y en realidad, si no accedes, y ahora precisamente con las posibilidades tecnológicas que tenemos más lugares como para poder encontrar la información. Y hoy día se trata de eso, de poder descubrir cuáles son esas fuentes de información que necesitamos, cuáles son esos niveles. Igual está explicado en las diapositivas que les he pasado, pero sí quisiera que todos quedemos de acuerdo en eso. Nos vamos a encontrar también con un montón de gente eh, no sé, muy de la vieja escuela y no tiene nada que ver con la edad, por si acaso, pero sí muy de vieja escuela, donde te dice que no, que el Internet no es válido para citar y que solamente tiene, o sea, tienes que tener al menos un libro. Personalmente yo no estoy de acuerdo. Hay muchísimos libros que ya están colgados en el Internet y siguen siendo, no pierden el valor por haberse convertido en un PDF. O sea, lo que estás copiando o lo que estás leyendo o lo que estás referenciando, citando, en realidad son las ideas del que ha escrito y no necesariamente el material papel en el que estaba impreso, ¿no ve? Entonces, sí, es una buena forma de hacerlo. Y una de las cosas que me pareció espectacular también es que ahora inclusive se cita videos de YouTube. Obviamente depende el youtuber, ¿no ve? O sea, no puedes, no puedes citar un youtuber que no genera su propio contenido, pero hay grandes expertos ahorita. Y en algún momento habíamos hablado de quiénes eran a quiénes seguíamos en el YouTube. Eh, y hay grandes expertos que nos aportan un montón, pero es youtuber. Entonces, si realmente está compartiendo todo lo que sabe, ¿por qué yo no puedo hacer esas cosas? ¿Ve? Y la Claudia me dice, claro, y estábamos hablando de TED, y estábamos, o del Jaime Senzano, que alguien más me había dicho. ¿No ve? Y hay un montón de youtubers así que son de muy buena calidad, donde hacen análisis cortitos y te dan como cápsulas de conocimiento muy bueno, que lo puedes aplicar a veces y cruzar. La TER, por ejemplo, hace eso, ¿no ve? O sea, cruza lo que sabe de una cosa para poder explicar otra y como que tiene sentido, ¿no ve? Y eso sí puedes citar y eso sí puedes usar de referencia para seguir más adelante. En uno de los paralelos, no sé si ya se ha conectado o no, pero bueno, les voy a contar. Me dirá si, hola, aquí estoy, porque ahorita no puedo ver la lista de todos los que están conectados. Alguien está analizando las películas del estudio Ghibli, ¿no ve? Súper, perfecto, un buen tema, películas, ¿ya? Ahora dime, ¿dónde está el libro de eso? No hay, pues es película, ¿no ve? O sea, y de ahí como que empiezan a incorporarse también un montón de fuentes adicionales, de medios a través de los cuales sí podemos estar em, analizando, teniendo conocimiento y aprendiendo. Eh, ve la Fabiola, ya está aquí, qué bien. No sabía si estabas o no. Ah, y claro,
claro, o sea, no vas a hacer estudio de las películas al respecto a un libro, tienes que ver la película, ¿no ve? Y tiene mucho sentido. Entonces, si estamos tan embebidos con esto de las tecnologías, con esto de estos nuevos medios, el otro día nos estábamos riendo porque estábamos hablando del TikTok y de todas esas cosas que uno ve en el TikTok. Bueno, yo veo TikTok, no tengo, me mandan TikToks. Pero decía, y justo había salido un artículo de gráfica de cuán importante es como diseñadores tener un TikTok, porque es una nueva red social que en realidad está ganando mucho espacio y deja de ser, sí, deja de ser una única fuente de información, deja de ser esa parte que solamente es meme, solamente es chiste, solamente es coreografía, sino que se vuelve realmente una buena herramienta, ¿no? Entonces decían, ten un TikTok como diseñador, comparte tus conocimientos, comparte videos cortos sobre un montón de cosas. Y si ustedes ven, o sea, cuando están en TikTok, aparte de las coreografías y el baile, también hay un montón de cosas. Por alguna de esas casualidades de la vida, y bueno, espero que después me cuenten, eh, he entrado al TikTok y he puesto educación, ¿no ves? TikToks educativos. Uno, me ha asustado. Dos, he aprendido un montón porque la mayoría de los TikToks que he encontrado de educación era cómo hacer trampa. O sea, era espectacular ese nivel de sofisticación como para poder sacarla y salir adelante y que el profe no te pesque. Y es bien chistoso porque piensan que los profes somos bien tarados y no entramos a esas cosas, ¿no? Pero eh, bueno, también vamos y también nos enteramos de esas cosas. Inclusive había una página, y claro, me ha llamado la atención, le voy a compartir con ustedes, pero espero que ustedes sean más honestos que eso, porque ahí viene la moral y la ética de cada uno. Hay páginas que te reescriben las cosas para que no parezca, o sea, y en esto que estamos hablando del plagio y estamos hablando de las fuentes de información y demás, se nota mucho cuando copias y pegas, ¿no? Y si copias y pegas de diferentes lugares, mientras alguien externo está leyendo eso, nota el cambio de estilo, de escritura, porque hay parte de estilo, ¿no? O sea, puede ser gente, inclusive en la ropa se nota. Te puedes comprar el mismo polerón o la misma polera y depende quién la use para ver qué estilo le pone, ¿no ve? O con qué otras prendas las combina. Entonces, en la escritura es igual y se nota más. Entonces, sí tenemos esa, o sea, sí se nota cuando alguien está leyendo y está corrigiendo, o alguien te lo está leyendo aparte. Generalmente es para trabajos, o sea, que alguien corrige. Se nota ese cambio de estilo. Entonces, hay páginas que te reescriben todo para que se use los sinónimos, ¿no? Se reordena las palabras de una forma distinta y no se note que has copiado y pegado. Eso no necesariamente está bien, o sea, realmente no está bien. No aprendes nada, no demuestras que has aprendido, pero te saca de apuro, digamos, ¿no ve? Pero por favor no lo hagas. Pero esas cosas sí puedes aprender del TikTok, por ejemplo. Em, y sí hemos aprendido y estamos experimentando con mi hija recetas que hemos sacado del TikTok, ¿no ve? Y claro, nos salió súper, o sea, que ahora es como que la receta y está puesta ahí como para poderla volver a repetir y uno aprende un montón de cosas. Ucha, en realidad con esa forma de hacer, soy tutor, o sea, corrijo proyectos de grado en el instituto. Entonces, sí me ha tocado de los 150 que me toca leer, te soy sincera, 148 tienen copiados pegados en el marco teórico. Y se nota, y es horrible. Al punto que el año pasado he encontrado uno, no sé, o sea, no sé, mala suerte del pobre chico, pero se había copiado de mi proyecto de grado. Entonces cuando estaba leyendo su proyecto, me he leído a mí y he hecho cómo, o sea, yo escribo así, o sea, y he reconocido mi estilo, y he reconocido mis fuentes, y claro, y cuando le, y sí, pobrecito.
más o menos, pero es cierto. Y no sabía qué hacer y he dicho, no puede ser, o sea, no sé, pero medio mal. Lo más chistoso es que ya bueno, digo, puede ser casualidad. A ver, voy a revisar su bibliografía a ver si es que tiene las mismas fuentes. Son una de las cosas que yo sí hago. Eh, Reviso si es que lo que está, o sea, las fuentes, las referencias que están citadas en el texto coinciden con la bibliografía, porque ahí también te das cuenta de que son citas, es cita de la cita y no necesariamente algo que uno ha leído, ¿no ve? Y claro, veo los años, era un trabajo, un proyecto de grado del 2019 y la fecha de las consultas por internet eran 2015, 2016, cuando he hecho mi proyecto en el Atenea. Oye, era así como súper gracioso porque yo no puede ser, ni siquiera había entrado este chico al instituto y ya le está citando desde hace 3 años atrás. No, medio mal, o sea, grave. Podría haber tomado realmente acciones legales contra el pobre chico, pero bueno, se vio obviamente pescado en pleno. No sé qué será de su vida. Le tocaba volver a hacer toda la investigación. No le han pedido que cambie de tema, pero sí tenía que volver a hacerlo, ¿no ve? Eh, ¿Lo copió? No, lo copió, lo copió. Además, lo peor de todo es que copió mal. O sea, de haberse copiado, tendría que haberse copiado de otra parte, como para que tenga sentido con lo que él estaba diciendo. O sea, más encima estaba mal copiado. Eh, sí, pues, o sea, medio grave. Eh, está en la biblioteca. Me da vergüenza, pero sí, está ahí en la biblioteca. Me saqué muy, muy alta nota, casi perfecta, con de esos puntos menos, pero sí. Sí, no veo, o sea, es lo que yo les digo, y bueno, y es mal que yo les diga porque yo soy la profe, pero hay que aprender hasta a copiarse, ¿no veo? O sea, si te vas a copiar y te vas a portar mal, que por lo menos no te pesquen. Entonces, tienes que tener formas de que no te pesquen. Y por eso el APA te ayuda a copiarte, pero que no te pesquen. Porque te has copiado de ese. Entonces, si te equivocas, es que ese, claro, ve, no te pesquen. Es como cuando te chachas del colegio. Eh, Copiarte legalmente. Sí, ¿no ve? Ahora, cuando yo me chachaba en el colegio, también me he chachado y es normal. Es más, a mi hija yo le decía, ya, chachate, no importa, porque es parte, es parte, es parte de la vida del colegio. Tiene dos amigas que jamás se han chachado, así súper corchas, y claro, ahora se arrepienten, ¿no? Así como, ay, debería, ¿no? Porque ya han salido del colegio, pero bueno, o sea, ¿dónde te chachas? No te chachas en el patio, ¿no veo? Así como el único tonteando en el patio para que el resto te pesque. No, pues como que haces que no te pesquen para que no te riñan. Es parte de la experiencia, sí. Y tienes que aprender a que no te pesquen. Am, ya, yo creo igual, si no te chachaste, no tuviste, sí, no, tu vida del colegio, qué trucho. No, hay que portarse mal de vez en cuando. Pero ahí, ¿no veo? O sea, hasta ahí. No se trata de que tienes que experimentar las cosas, o sea, rayar ilegalidad para poderte portar mal, pero hay niveles y niveles de portarse mal. Y en realidad, ¿nunca te chachaste del colegio? Es divertido, ya, o sea, hay una adrenalina especial cuando uno se chacha porque el profe te persigue. Bien, en realidad me parece bien. Es una experiencia que vale la pena. Las chachadas generales, ni siquiera las chachadas generales donde todo el curso decía ya mañana no vamos. Sí, bueno, no siempre resulta. Y siempre hay cuatro que van. Ya, claro. Y arruinan el resto. Pero bueno, da igual. Nunca me chaché. Qué lindos. O sea, ¿saben qué? Habla muy bien de ustedes, que nunca se han chachado, porque tienen buenos valores. Entonces, habla muy bien de ustedes. Pero es parte, como le digo, a veces hay que portarse mal. Eh, Claro, ¿cuántos chaches conmigo de colegio? Oh, claro, es divertido. No sé, el ser neto es otra cosa, pero bueno, va por ahí, ¿no ve? Bueno, también funciona, ¿no ves? O sea, ser tan buen alumno que al final te dicen, ya sabes que no vengas, bueno, sí, también funciona.
Sí, eso no es chacharse, es verdad. Eso no es chachar. Cuando te dan permiso para no ir, no es chacharse. En realidad, como les digo, tiene que haber esa adrenalina de por ahí me pescan, ¿no ve? Y tiene como que un gustito aparte. Al final sabes que va a tener consecuencias, ¿no ve? Igual te pescan, igual te riñen, igual tus papás te castigan después, pero bueno. Yo me eché un montón de veces, pero de todas maneras tenía buena nota. Eso es bueno, ¿no veo? O sea, que cuando te chachas, cuando no, igual funciona. Eh, sí, The son buenos recuerdos. the Bluetooth device is ready to pair. Estamos conectados al MP3 y ready to pair. Qué divertido. Eh, eh, bueno, las chachadas generales son las mejores. Ve, las chachadas generales son buenas. Es entretenido cuando todo el mundo se chacha. No, ese es otro nivel. ¿Y qué te dijo tu papá? Qué buena onda. Claro. Bueno, depende del papá, yo creo. En mi último año en la promo, claro, difícil. Ah, bueno, sí. Ve, hay un factor de adrenalina metido por el medio. Sí, bueno, es parte de, ¿no? Hay quienes se arriesgan más que otros. Qué divertido. Sí, hay algo que te dicen, ¿no? O sea, nadie te quita lo bailado. A pesar de que después vives unas consecuencias no tan agradables, pero nadie te quita lo bailado. Eso es verdad. Eh, Tal vez, ¿no? Claro, los dos chachones, ya, claro. Sí, bueno, o sea, ucha, claro. Chocarte con el regente, creo que es lo peor, así como, estaba yendo al baño, pero me perdí. Ya, claro. Sí, bueno. En mi colegio era difícil salir porque te cerraban la puerta, o sea, el portero cerraba la puerta con llave, entonces no podías como que salirte a la calle. O te chachabas antes de entrar y te ibas de paseo, o te chachabas dentro del colegio, entonces como que, claro, el baño siempre era una buena posibilidad. Medio fome chacharse en el baño, pero sí funcionaba a veces. Sí, bueno, es divertido. De ahí ya, súper. Cuando te estás portando mal, le tienes que echar otra vez a alguien la culpa, ¿no ves? O sea, deslindarte un poco de la responsabilidad, por favor, no lo hagan. En realidad es mejor cuando uno se hace responsable de su vida y no está buscando culpables a lo largo de... sí, a veces es verdad, hasta el baño cerraban, sí, es cierto. Pero bueno, ucha, no, qué grave. Claro, después botada a la puerta. Ay, no, qué jodido. Eh, a finales no vuelvo a decir. Ya, sí, y hay varios que no han ido, pero realmente es como la parte del bautizo, ¿no? Que han hecho el año pasado, saltando la pared. Sí, hay que saber caer, ¿no ve? O sea, sí, hasta esas cosas uno tiene que aprender, hasta poder saltar las paredes y saber cómo caer, porque si te caes mal, obvio, te rompes, ¿no? Pero qué grave. Bueno, funciona. Súper. A ver, entonces, recordemos volvamos a, nos vamos a quedar charlando, no vamos a haber avanzado nada. Eh, sí, es verdad, o sea, sí, hay buenas chachadas, funciona muy bien. Pero a ver, sí necesitamos nosotros, o sea, como en el caso de la Dana, que creo que también funciona muy bien. Si te estás portando mal, uno, que no te pesquen, porque no tiene sentido. Y dos, que sea un riesgo calculado. Y eso creo que tiene que ser algo en ese sentido, ¿no ve? O sea, em, el portarte mal tiene que estar calculado, porque tienes que saber que hay consecuencias, ¿no ve? Pero hay que estar también y hay que saber decidir qué consecuencias estás dispuesto a aceptar por eso y qué estás perdiendo al no hacerlo correctamente, ¿no ve?
Entonces, si te chachas mucho en el colegio, después te tienes que poner al día o después vas a desquite. O sea, hay consecuencias de las acciones que nosotros tomamos. Si nosotros mentimos en un trabajo de investigación, simplemente por salvar la nota, no has aprendido nada, ¿no ve? Ahora, como hemos visto al principio de esta materia, se trata primero de poder mejorar en una herramienta que nos va a servir a lo largo de toda nuestra carrera y en realidad a lo largo de la vida, porque como habíamos hablado y habíamos como que empezado a ver en ese primer repaso, mini repaso, o sea, ¿para qué me sirve investigar? En realidad me sirve para saber muchas cosas, pero sobre todo, que creo que es lo más importante, me sirve para poder tomar decisiones. Para poder tomar decisiones. Y esas decisiones a veces son profesionales, pero a veces son de vida, también son de vida. Y el no tener, o sea, tomar una decisión de vida haciendo chanchullo es como que, o sea, es tu vida, ¿no ves? O sea, como que no tiene sentido. Pero si es que no te interesa algo, si es que, y es mucho lo que nos pasa en el colegio, porque en el colegio te toca pasar materias que no te gustan para nada, o sea, para nada. Y solamente tienes que cumplir el requisito. Entonces está muy bien. En el caso de la investigación, espero que no solamente cumplan el requisito, sino que saquen algo en limpio. Y de eso se trata esta semana, de poder sacar algo en limpio, de poder tener algo que realmente me sirva para más adelante y que lo pueda aplicar porque este requisito de investigación lo van a volver a repetir el próximo año en metodología de diseño y lo van a tener que repetir cuando ustedes se quieran graduar, ya sea del instituto, sea de la universidad, o sea del posgrado, de la maestría, de lo que quieran, vas a tener que demostrar que sabes hacer las cosas, ¿no ve? Entonces, no es difícil, pero es algo que, como todo, tienes que aprender y entrenarte. Entonces, estamos empezándonos a entrenar de a chiquito. Y en ese sentido, el poder tener información valiosa, el poder tener maneras en las que vamos a poder seguir avanzando y tener herramientas de cómo seguir, funciona, porque así es más fácil y como que deja de ser una tortura y como que vamos para adelante, ¿no ve? Y sí, en cierto punto es engañarnos a nosotros mismos, como nos dice la Lisette, porque no podemos hacer otros trabajos, sí, o sea, depende también del momento de tu vida, ¿no ve? Pero saquemos cosas en limpio, hagamos las cosas, bueno, de la manera que en las que puedas hacer en ese momento. Hay momentos en los que no puedes ir más allá y sí es bueno tener esas herramientas que me ayudan para poder salir de la situación, pero también hay momentos en los que a mí me va a gustar hacerlo por mi cuenta, ¿no ve? Y depende también en el momento en el que, de las, o sea, de la disponibilidad que tienes en ese momento. Entonces, em, veremos de dónde salen estas fuentes, cuáles son estas fuentes que nosotros necesitamos y cuáles sí vale la pena escuchar y cuáles no. Una de lo que nosotros estamos viendo a lo largo de la pandemia, lo que pasaba también en octubre, que hemos tenido realmente un año como que súper difícil, eran las noticias falsas. Han salido como 3 o 4 empresas que se dedican exclusivamente a verificar las noticias que salen en el Internet. ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente, década de los 90, el Internet y la cantidad de gente que subía cosas al Internet, en realidad era el 3% de la gente que navegaba por Internet. El 3%. Por lo tanto, el contenido que es publicado en el Internet era valioso porque realmente era de gente experta y gente que sabía y estaba difundiendo información de calidad. Mientras tanto, actualmente sabemos que todos, realmente todos, podemos subir cosas al Internet. No hay restricción. Yo puedo estar inventándome la cosa más grave y si es que es medio que suena a verdad, la gente me va a creer. Entonces, ha crecido mucho la desconfianza y nosotros tenemos que poder reconocer cuáles son realmente las fuentes en las que sí puedo basarme y en las que mejor no. Y si dudo, saber cómo puedo yo corroborar que esa información realmente sea verdad
y que no me estén vendiendo gato por liebre, ¿no ve? Y que no me estén realmente tomando el pelo. En esto de la política, por ejemplo, hay mucho que se habla de una cosa y de la otra. Es verdad, y Wikipedia es una de las cosas, o sea, que sí, la posverdad es verdad, ya claro, y sí tiene mucho sentido. Y en Wikipedia, si ustedes cuentan, o sea, ¿de qué se trata Wikipedia? De un acuerdo común entre un montón de personas, como que era prácticamente en lo que se basa la cultura, acuerdos entre el grupo que lo hace. Y si tú no estás de acuerdo con algo que está publicado en Wikipedia, tienes toda la libertad, sin loguearte, sin identificarte, sin nada, puedes modificar el contenido de Wikipedia. O puedes crear tu propia página en Wikipedia y inventarte un término y empezar a explicarlo, ¿no ve? Entonces, ¿en quién confiamos? Wikipedia evidentemente es una muy buena fuente inicial de información. Me ayuda a darme cuenta de qué es lo que estoy hablando, a entender un poquito, pero tengo que pasar a la siguiente. Tengo que corroborar que lo que la Wikipedia me está diciendo es verdad. Yo tenía un profe que me caló lo que me dijo, o sea, fue de esas cosas que lo escuchas y es como, ¡oh! Y como que, sí, y siempre lo voy a decir, o sea, que no sé cuántos de ustedes ya les repetió 800 veces, a veces me siento como viejita contando el mismo cuento a todo el mundo, pero este profesor nos decía, no me crean, o sea, no me crean, soy profe, pero no me crean, por ahí yo les estoy mintiendo. Y es así como, cierto. Y tenemos una fe ciega a nuestros profes y no, a veces son unos tarados. Ya, o sea, me incluyo. Y a veces puede ser que te estén tomando el pelo y estás sentado escuchando lo que te dicen y dices, no, pero no es así. ¿No? Entonces, eh, claro, sí, bueno, hay diferentes niveles, ¿no ve? Entonces, corroboremos entonces lo que nos están diciendo, o sea, de dónde saca lo que me está diciendo. ¿Es así o no es así? ¿No ve? Em, Depende del tema. O sea, en Wikipedia hay ciertas páginas, por ejemplo, como el monografías.com, el rincondelvago.com, buenastareas.com. Ya, claro, mientras tanto, como que va creciendo. Em, y, y que sí puedes encontrar gente que realmente hace responsablemente su contenido y dices, wow, qué buen trabajo. O sea, de esos que realmente vale la pena copiarse. Pero también hay otras páginas en las que no es buenastareas.com, sino es como academia.edu, donde los expertos y los investigadores publican sus descubrimientos o tienes sinopsis de grandes libros, que es lo que yo he leído, por ejemplo, una vez. En vez de leerme los 80 libros de un autor, he leído una tesis de doctorado a ese nivel que explicaba los 800 libros del autor. Entonces, así como, wow, más corto, más conciso, eso sí puedo entender. Y correspondía también a la disponibilidad de tiempo que yo tenía para poder adentrarme a un tema en el que no, o sea, lo necesitaba como referencia, pero no necesariamente iba a ser una especialidad, ¿no ve? Eh, exacto, ¿no ve? Como lo de los cinco sentidos que nos dice la Fabiola, la información puede actualizarse y puede cambiar, ¿no ve? Y puede ser, y las cosas que teníamos nosotros por ciertas, no sé, el año pasado, puede ser que este año ya no. Eh, el Rincón del Vago es buenísimo. Pero eso no, o sea, por favor no pretendan que has descubierto el Rincón. El Rincón del Vago existe desde que yo estaba en el colegio. O sea, tiene 1000 años ya tampoco, pero tiene muchos años. Entonces, no pretendan que sus profes no saben que esas páginas existen. O sea, los profes también navegamos por las redes, también hemos sido alumnos, también tenemos vida, ¿no ve? Entonces, sí, y ahorita es como que muy fácil descubrir que si algo está plagiado o no. Y si te lo has bajado del internet, peor. O sea, ni siquiera necesitas un super programa, que el Google se ha sacado uno para poder detectar el plagio, pero si pones una frase, o sea, un párrafo si quieres, o una frase en el buscador de Google, te dice en cuántas fuentes ha salido, cuántas personas lo han reproducido, cuántas veces ha sido nombrado y de dónde ha salido. ¿No ve? Entonces, no es tan difícil volver, o sea, hacer el rastro para atrás
para poder tener y decir, bueno, no, sí, esto no lo has escrito, ¿no ve? Y también, como les digo, se nota mucho el plagio cuando o sea, estás leyendo y de repente aparecen unos términos sofisticados que nadie usa. Y yo sí, soy sincera, soy mala. Y cuando hay una palabra muy rara, cuando alguien está exponiendo, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿y esto qué es? Uno, porque no siempre sé. Y segundo, he dicho como, ¿quién habla así? Y ya, claro, como que se nota que no es un lenguaje que pones en una exposición, sino que salió del copiado, pegado del libro o del SlideShare, ¿no? Y se nota. Entonces, por eso es más fácil reelaborar el material, escribirlo realmente con tus propias palabras. A veces los términos son los mismos. No puedes encontrar sinónimo para absolutamente todo, pero se tiene que notar que lo has hecho tú. Y si hay ciertas cosas que no has entendido de lo que has leído, entonces también eso se tiene que notar, ¿no ve? Esos vacíos de conocimiento también se tienen que notar, ¿no ve? Porque, otra vez, no somos perfectos, no tenemos por qué saber todo. Entonces, sí, sí, he entendido esta parte, pero esto no he entendido, entonces, ¿para qué lo voy a poner, no ve? No hay que ponerse obstáculos en el propio trabajo, ¿no ve? Y sí, va dependiendo de cómo es la información y varía, un lado dice una cosa y la otra también, es cierto. Y se van a dar cuenta que en la manera en la que nosotros vamos trabajando, o por lo menos como a mí me gusta trabajar, me encanta que me discutan en clases, ya lo disfruto porque aprendo mucho. Y no todo el mundo, y otra vez, o sea, no lo sé todo. Y hay gente que sabe mucho más que yo, puede ser que tenga, no sé, 20 años menos que yo, pero que sabe más que yo en ciertas áreas, porque yo no lo sé todo en todas las áreas, ¿no? Entonces sí me gusta poder aprender de gente que sabe más que yo, ¿no veo? O sea, yo sabré más en unas cosas, por eso soy profe, pero no lo sé todo. O sea, el pretender que la única fuente de información en una universidad, no colegio, pero sí en una universidad, es el docente, es ridículo. O sea, no funciona. Y sí, y una de las cosas que tenemos que nosotros aprender es a ver a quién le voy a hacer caso. O sea, y hay autores de mucho peso que opinan una cosa y hay autores con el mismo peso que opinan exactamente lo contrario. Y de ahí que si yo no conozco esos dos, entonces, ¿a quién le creo? ¿Cómo hago? ¿No ve? Va dependiendo de cómo es la información y varía de lado a lado. Sí. Ahora, basándome en esa parte que nos dice el Miael, em, decide con quién coincides. Pensemos en la religión. La religión, o sea, no es cola de paja, o sea, la religión rige el mundo, el opio del pueblo, todo lo que quieran. Tenemos religiones que te dicen, o sea, con grandes personajes que te dicen esto, ¿no ve? Que te vas a morir y vas a ir al cielo. Pero tenemos otros grandes personajes que te dicen que no, que en realidad reencarnas, que tienes una serie de vidas y que tu alma necesita pasar por una serie de etapas para poder vivir. ¿A quién le creo? ¿Le creo a los católicos que me voy a ir al purgatorio? ¿O le creo más bien a los budistas que me dicen que voy a reencarnar y que voy a pagar en mi siguiente vida todo el mal que estoy haciendo ahora? No en el purgatorio, sino en la siguiente vida. ¿A quién le creo? No se trata por la cantidad de gente que cree lo mismo. No se trata por el peso que tenga, o sea, es igual de importante. Y ahí qué decides, ¿no ve? Es como el camino del guerrero, que depende de lo que busques en tu camino. Exacto, y es verdad, ¿no ve? Y estaba leyendo una de las cosas, o sea, que me impactaba ese artículo y decía, no por ser inteligente estás salvado de creer estupideces. Y realmente tenía una palabrota en el título, porque buscas sesgos de confirmación de gente que cree y piensa lo mismo. He visto un meme que me encantó, que era una chica detrás de un papá viejito leyendo la computadora y la chica le decía, papá, pero
el contenido ese que estás viendo es una noticia falsa. Y el papá le miraba y le decía así en la computadora que, ¿cómo va a ser falsa? Si dice exactamente lo mismo que yo estoy pensando. ¿No ve? Pero, y vamos por ese lado. A veces necesitamos encontrar gente que piense igual que yo, que siga mi mismo camino, que coincida conmigo y me voy a guiar y ahí voy a determinar mi camino, ¿no? Tal como nos dice el Edwin. Entonces, decidan. No estén de acuerdo con todo el mundo, pero estén de acuerdo en algún lado, ¿no ve? Eh, sí, sí, ya claro, y como nos dice la Claudia, ¿no ve? O sea, las religiones nos cuentan que o sea, y la mayoría de las religiones te dicen, solo si sigues mi religión y mis reglas, vas a llegar a una vida mejor más adelante. Y todas te prometen lo mismo y todas son exactamente diferentes, ¿no ve? Hay gente que ha decidido ser agnóstico, pero así ha decidido ser agnóstico porque ha dicho, no creo en la religión, pero creo que existe un ser superior, ¿no ve? O sea, hay una deidad superior a mí, pero no estoy con ninguna de las religiones. Y ese es el agnóstico, no es el ateo. El ateo piensa que no hay seres superiores. El agnóstico sí cree que hay seres superiores, pero no sigue la línea de ninguna, ¿no ve? Pero bueno, da igual. No todos siguen el mismo camino y las religiones, sí. Ahora, por eso, ¿a quién le creo? Si no, o sea, si voy a llegar al punto de no confío en absolutamente nadie, muy bien, entonces voy a crear todo mi propio conocimiento. ¿Puedo empezar de cero? ¿Puedo alejarme tanto del mundo y no confiar en lo que me dice nadie? O sea, hay ciertas cosas en las que tienes que confiar en el otro, ¿no ve? O sea, tengo que basarme en conocimiento que alguien más ha producido. Y ahí como que a través de la experiencia vas encontrando diferentes caminos y vas cambiando de opiniones también porque vas aprendiendo, ¿no ve? Y la investigación nos lleva a eso. Pero hay que saber de quién me agarro para seguir adelante, ¿no ve? Y cada uno tiene diferente opinión. Sí, decidan, por eso, decidan, ¿a quién le hago caso? De ahí que sí, hay ciertas opiniones que funcionan más que otras o unas que pesan más que las otras, porque no es lo mismo. Pensemos igual en el ambiente del colegio. ¿A quién le crees el chisme? ¿Cómo puedes confiar en un chisme? Es chisme, o sea, a ese nivel de información, ¿no veo? O sea, chisme. ¿Cómo sabes si no es alguien que se está inventando y es de mala voluntad? Y más encima esos son los chismes que destruyen precisamente reputaciones, ¿no ve? ¿A quién más convencido suena? Tal vez, ¿no ve? O dices, ay, sí, yo sabía. Ya, entonces le crees totalmente porque dices, ay, sí, típico de esa persona, ¿no ve? Entonces, hay ciertas, dependiendo quién te cuente, y eso es algo importante, dependiendo quién te cuente, tú le crees o no le crees. Si es un X que te está contando algo, no, probablemente no le creas, pero si es alguien de confianza que nunca, o sea, que generalmente te dicen las cosas verdaderas, le crees, ¿no? De cajón le crees. Entonces, agarrar una orientación de decisión propia solo podemos exponerla, pero no sobreponer diversos tipos de ideología. Es difícil. Em, Ve, el chisme es cuestión de confianza, que nos dice la Fabiola, y depende de la confidencialidad de la persona. Súper. Entonces, otra vez, ¿en quién confío? Y el poder manejar este nivel de las fuentes de información se trata de eso, ¿en quién confío? Em, y para saber en quién confío, necesitamos nosotros también saber si puedo confiar en esa persona o no. Si puedo confiar en esa persona, entonces voy a tener la posibilidad de decir, bueno, en esta confío más que en esta otra. Y de ahí que la, hay que reconocer las fuentes de información. De ahí que las primeras fuentes de información es la gente que me está dando la información de primera mano. O sea, es el autor. Es el que se hace responsable de todo lo que está diciendo. Es el autor del libro. Es el youtuber que está analizando su propio contenido. Es el que está dando el simposio, la charla. ¿No ve? O sea, se hace responsable de lo que estás diciendo. Pone su firma en ese momento. ¿No ve?
O quien muestra pruebas, exacto, ¿no ve? También es una parte. El pensamiento científico se basa en las evidencias, ¿no ve? Y en la medición de información. Creencias para mí es lo que uno cree o quiere sentir, no es lo que los demás dicen. Cierto, porque al final está dentro de cada uno, o sea que no de una religión y no porque al final nacimos solos y morimos. Es cierto, ¿no ve? Eh, ahora, ¿quién soy yo ahorita? O sea, eso es lo que dice la Lisette, ¿no ve? Nos acaba de escribir en el chat y eso es lo que pone la Lisette. ¿Quién soy yo para decirle, no, mira, sabes que Lisette no es así? Te estás equivocando. O sea, no tengo ese poder y no tengo por qué decirle eso a la Lisette. O sea, en principio coincido con la Lisette, ¿no? Pero em, ¿de dónde viene esa autoridad como para poder cambiar el pensamiento de alguien? ¿No ve? Y muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo, nos toca esa otra parte. Me toca decidir, bueno, como que este tiene razón, pero este también, entonces, ¿qué hago? Y tenemos la posibilidad de fusionar ciertas ideas y crear mi propio concepto, ¿no ve? Entonces, la parte de la religión yo sí la puedo entender como parte de uno, que es una necesidad que en un momento necesitas. Por ejemplo, hay un montón, valga la redundancia, hay un montón de gente que cambió su vida porque encontró el camino en una religión determinada. Y dice, por fin alguien me entiende, por fin alguien me da lo que yo necesito y voy con esta religión, ¿no ve? Lo mismo pasa en la teoría, es chistoso, pero lo mismo pasa en la teoría y dices, ah, ya que claro, esta persona me lo explica de una manera en la que yo entiendo y por el momento me voy a quedar con esta opinión, ¿no ve? Me parece coherente, me parece bien, funciona con lo que yo estoy esperando como resultado, entonces me quedo con este autor. Puede ser que o sea, a medida que yo voy profundizando, que voy aprendiendo más, diga, oh, mira, había habido este otro que piensa esta otra cosa diferente. Oh, qué simpático, ¿no ve? Y por eso el conocimiento se va actualizando. Vamos aprendiendo constantemente. Decidamos a quién le hago caso y a quién no. Entonces, he encontrado un buen concepto de una página que se llama Me lo dijo el abuelo. Y he encontrado otra que se llama, no sé, Foro Alfa. Ya, claro, me encanta el Foro Alfa. O sea que si pueden entrar al Foro Alfa. ¿A quién le creo? ¿Al abuelo o al Foro Alfa, que es una institución donde figuran todos los grandes autores de diseño gráfico? Así como, bueno, ya hasta por el nombre a veces dices, eh, el abuelito, exacto, no ya, okay, vamos con el abuelo. Se supone que el abuelo lo hace por experiencia y sabiduría de los años. Súper, entonces decido, ¿no ve? Decido. Me gusta el abuelo, lo entiendo más. Hay una página que me encanta, o sea, porque la he encontrado de la manera más graciosa, que se llama Oye Juanjo. Pero así, Oye Juanjo, la página es buenísima, comparte un montón de contenido súper valioso, pero el nombre como que no le acompaña. Pero bueno, entonces, en esa parte yo decido, ¿no ve? Muy bien, ¿me voy a ir con el abuelo? Súper, yo estoy decidiendo, que me parece que tiene más sentido lo que me está apareciendo en esa página, me lo dijo el abuelo, y yo estoy decidiendo en contraposición que me voy a ir con esta otra. O puedo tener un tercer camino y decir, no, me parece que los dos tienen mucho sentido, independiente del nombre, y voy a poder encontrar más bien puntos que coinciden y va, ¿no ve? Eh, sí, entonces, exacto, tal como nos dice la Lisette, ¿no ve? De ahí que decidan quiénes van a ser sus fuentes de información, a quién le van a hacer caso, qué consejos de quién van a poder seguir, no solamente en la vida, sino también a nivel de teoría y a nivel de líneas de pensamiento. Y hay ciertos autores que van siguiendo líneas de pensamiento. Cuando hemos visto en comunicación visual la historia del diseño, que todos han pasado comunicación visual, se creaban vanguardias a principios del siglo XX donde determinaban líneas, uno de diseño y dos de pensamiento, ¿no ve? Y ellos decidían pintar y representar la realidad de cierta manera porque tenían un papel escrito por detrás, unas normas que habían quedado de acuerdo para eso, ¿no ve? Ahora, quiero ser hippie porque me gusta lo que piensan los hippies. Súper, voy a ser hippie, pero es porque yo estoy decidiendo. O no, voy a ser más bien
un yuppie, ya que vinieron después de los hippies, porque coincido más con la forma en la que operan los yuppies. Decidan, no está mal no ir con el pensamiento de todos, pero decidan, reconozcan cuáles son esas fuentes de información y sean fieles a su decisión. Pero el diseño ya está implementando desde los cavernícolas, solo fue la evolución del diseño. Sí, es verdad, pero no tomaron siempre el mismo camino. Y ese camino nunca fue lineal. O sea, nunca fue lineal. Y no fue uno, sino fue otro. Y prueba de esto es la cantidad de idiomas y lenguajes que tenemos, ¿no ve? Y se ha ido desarrollando y dependiendo el área en la que tú te inclinas más, vas a desarrollar más las habilidades de un lado que del otro. Porque, otra vez, la historia del diseño y del arte no es lineal, no es una sucesión lineal de cosas. Y cuando hemos visto los estilos, por ejemplo, y en las vanguardias y demás, muchos pasaban simultáneamente y eran líneas de pensamiento que ciertas personas seguían y otras no, ¿no ve? Entonces, otra vez, decidan, pero reconozcan realmente el valor de esa fuente de información. Muy bien. Antes de que se me pase más el tiempo, les voy a mostrar el PDF del APA, porque vale la pena el poder trabajarlo y hablar claramente de estos pequeños puntitos. Muy bien. Tardo un poco en el cambio de... Súper. Este PDF lo tienen ustedes en la plataforma. Es el resumen. No es el APA séptima edición completo. Es solamente una fracción de esto. El APA, o sea, el manual APA son como casi 400 páginas. Este solamente tiene 26. Pero este solo hace referencia a la guía de citación y referencias. O sea, solo es citación y referencias, que es lo que nosotros vamos a usar. En esta semana nos toca trabajar con el marco teórico. El marco teórico son las teorías, realmente son teorías, por eso se llama marco teórico, que me ayudan y que están alrededor de mi tema, como el marco de un cuadro, para yo poder entender mi tema. Por eso necesitamos nosotros, y no puedo darles yo los temas de su marco teórico, pero necesito al menos 5 definiciones de ciertos conceptos. En fuentes de primer orden, máximo segundo orden. No se busquen blogs de gente X, por favor, búsquense blogs buena onda, o sea, de buenas fuentes de información, donde pueda yo encontrar la información que me está pidiendo la cita y la referencia. Hay ciertas páginas donde no puedes encontrar información, entonces probablemente no sea una fuente primaria, sino sea una fuente terciaria, dependiendo del nivel en el que va reproduciendo. La fuente primaria nace del autor. De ahí que me gusta Foro Alfa, porque puedes leer autores contemporáneos de diseño, no solo gráficos, sino de otras áreas del diseño también. Y puedes leerlos ahorita, o sea, en directo, porque publican constantemente, ¿no? Entonces, a mí me gusta Foro Alfa. Pero hay un montón de otros. Está Fotonostra, está El Paremo, que son otras páginas que hablan de diseño, por ejemplo, que publican contenido de valor muy bueno. Hay otras que no, o sea, hay otras que sí son agencias de publicidad que ponen ciertos conceptos muy resumidos que en realidad no me sirven y no aportan tanto. Elijan correctamente. ¿Ve? Parte del ejercicio es precisamente determinar una buena fuente de información. Saber que no es de tercera, o sea, diccionarios no cuentan, definiciones.de no van, no sé, la RAE no cuenta, el DLE tampoco, el WordPress tampoco, ¿no ve? El Word Reference, no el WordPress, el Word Reference no cuenta, entonces diccionarios no cuentan. Muy bien, veremos esto de las normas APAS. No lo voy a poner en presentación porque necesito acercarme a ciertos lugares. Sí tiene obviamente toda la parte de las fuentes, es cortito, solamente trabaja en esta parte. Hay una adaptación porque al ser APA de la Asociación de Psicólogos Americanos, entonces la versión original siempre está en inglés porque viene de Estados Unidos, pero tenemos esta que es la traducción en español. ¿De qué se trata? Sí tenemos ciertas
formas en las que se va a sustituir del inglés al español. O sea, hay ciertas cosas que van cambiando. Y en la citación tenemos dos maneras. Una, que son la citación directa, donde tienes menos de 40 palabras. Y por favor, fíjense en esta parte, lo voy a agrandar un poquito. Perdón, tengo las ventanas en el chat. Muy bien. Y en esta parte de acá, hasta 40 de palabras, viene 2 puntos, comillas, y está justo, y es una de las cosas que me ha gustado de esta séptima, que está resaltado lo que tienes que cambiar. Entonces es directo, esto es copiado, pegado, ¿no ve? O sea, es tal cual como está en el libro, menos de 40 palabras. Tienes las comillas arriba, el texto corrido, terminas comillas, y ahí es una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención. El punto final de la oración no está dentro de las comillas, está después del paréntesis, y ahí está el punto, ¿no ve? Entonces, ese paréntesis siempre es apellido, año, página, ¿no ve? Puedo yo, como en matemáticas, sacar ciertas cosas del paréntesis. Y ahí es cuando estoy igual con esa cita de 40 palabras, pero he sacado el autor afuera, lo saco del paréntesis, pero el paréntesis se queda, ¿no ve? Entonces digo, para Sabater, bla, 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 explico todo, comillas, paréntesis, año, página, puntito. Muy bien. De ahí que vamos a esta cita en bloque, que es como que son más de las 40 palabras, ya no pones en comillas, lo pones como en una sección aparte. No puedes hacer citas más largas de 2 párrafos, es una exageración. Entonces ahí solamente tengo un párrafo. Cuando hacemos marco teórico, sí tengo que hacer referencia a esta cita, o sea, decir para qué la estoy poniendo ahí, pero también tienes que hacer un pequeño análisis de lo que estás poniendo, o sea, interpretar la lectura. De ahí que, como ven, al final el punto no tiene comillas, el punto está al final de la oración e inmediatamente, no en otra línea, inmediatamente después viene el paréntesis con el mismo contenido, apellido, año, página, nada más. Y ese modelo de apellido, año, página funciona para cita, es cuando estás escribiendo el texto. ¿No ve? Y vamos a seguir. Entonces, en esta parte, y sí lo puedes sacar de forma narrativa, cuando dices Tobar, ¿no ve? Y sacas otra vez el autor, lo sacas del paréntesis, el paréntesis se queda. Muy bien. De ahí que las citas indirectas, y puede ser de ahí que cuando parafraseas y usas unas palabras distintas, no es cita, sino que estás haciendo una referencia de que alguien lo ha dicho, ¿no ve? Pones el paréntesis completo. Y en esta otra parte puedes decir finalmente y nombras al autor, ¿no ve? Y pones inmediatamente el año, en este caso como ven no tiene página, pero nombras el autor y el paréntesis porque estás narrando, ¿no? Es parte de todo lo que estás diciendo. Tiene el paréntesis con el año inmediatamente al lado del nombre, porque es parte de la redacción del texto. De ahí tenemos luego cómo hacer con las comunicaciones personales en la situación, que es una comunicación personal, porque también se citan twitters, por ejemplo, ahora. De ahí que tenemos las referencias, que es algo muy importante, y esta tabla es clave. Tenemos autor, fecha, título, fuente, siempre. Y de ahí cuando sí hay que saber que hay una diferencia entre la referencia y la bibliografía. La lista de referencias, que es lo que dice acá, la lista de referencias al final del documento es la información completa de lo que yo he citado más arriba, o sea, de todo lo que yo he escrito. Entonces es una lista de referencias. Sin embargo, la bibliografía incluye libros no citados, pero que han sido de consulta y complementan lo que yo estoy hablando, pero no he hecho cita, no lo he puesto en el texto de allá arriba. Entonces, la lista de referencias es todo lo que yo he puesto arriba, tiene que estar abajo, ¿no ven? O sea, la referenciación. Muy bien. El modelo de escritura de esto es bien simple. Autor, fecha, título, fuente. La séptima edición ha quitado ciertas cosas que eran de la sexta. Les voy a mandar un PDF donde se van viendo esas partes. ¿Qué cosas se han cambiado desde la sexta?
Y en este momento tenemos que ver, o sea, sí se puede hacer referencias ahora con los 20 autores, antes no se podía, cuando es de autoría grupal o individual combinada. Ahí, por ejemplo, tenemos los libros y obras de referencia. Tengo el autor, otra vez, que es el apellido del autor, las iniciales del autor, ¿no? O el grupo de autores, o el editor, o dependiendo quién ha sido el autor. Tengo la fecha, que siempre va entre paréntesis y en el año de publicación. El número del título, o sea, el título del libro con la edición, puede ser un audiolibro, puede ser inclusive, aquí, por ejemplo, también te dan traducido. Si el libro está traducido, como en este caso, se vuelve una fuente de o sea, secundaria, no primaria, al ser, eh, al ser traducida, ya es una información reelaborada. Y por último, tenemos la fuente, que puede ser la editorial, o puede ser una página web. Muy bien. Libro en versión impresa con los ejemplos, audiolibro, diccionarios, cuando se pueda, dependiendo del contenido. Ahorita no lo vamos a utilizar. Fuente de entrada de referencia. Wikipedia, por favor, ustedes no lo hagan. Wikipedia no es una buena fuente de información, ya hemos hablado al respecto. Informes y literatura gris, porque a veces tenemos que citar leyes, por ejemplo, una beca, un comunicado de prensa, conferencias y presentaciones, porque eso también es. Y si se dan cuenta, la matriz sigue siendo la misma: autor, fecha, título, fuente. A ver, y aparece esta hermosa tablita ahí justo como para que saber qué estoy poniendo. Una ponencia, una tesis publicada, fuentes no publicadas, que también a veces uno tiene acceso a cosas que no necesariamente están publicadas, o sea que sí lo pones. Manuscrito de presentación editorial, por ejemplo, software, aplicaciones y dispositivos. Puedes citar, por ejemplo, la parte de los softwares, fabricante, ahí la fuente es el fabricante, ¿no ve? La aplicación móvil, los medios audiovisuales, que también son citables. Y ahí esta tabla me pareció espectacular, dependiendo el tipo de medio, quién es el autor. ¿No ve? Entonces, ¿a quién identificas con el autor? De ahí que la película es el director, la serie de televisión no es el director del capítulo, son los productores ejecutivos. Ahí en el webinar consideramos autor no la empresa que está dando la plataforma para enviar un webinar, sino el que está hablando, que es el instructor. Y en la fotografía, eso sí, estamos con el fotógrafo, ¿no ve? La obra de arte es un artista. Entonces sí tenemos que saber, cuando estamos hablando de estas otras cosas, a quién identificamos como el autor. Muy bien. Y de ahí que vienen los ejemplos: la película, el episodio de una serie, un video de YouTube, obras de arte, mapas, diapositivas, episodio de un podcast, una canción, medios en línea, porque la mayoría de la información que ahora nosotros podemos obtener en cuarentena es evidentemente digital. Otra vez, autor, fecha, título, fuente. Ahí sí, y eso es una de las cosas que aumenta, o sea, si tenemos dos sectores en la fuente, estamos donde el sitio, que es como forma parte como que la editorial, y tenemos en esta otra, que eso sí se incorpora cuando estamos sacando fuentes de información, no solo la fecha de publicación, que aumenta no solo el año, sino el día y el mes. Y lo mismo cuando estamos en la fuente de información, que dices consultado él. ¿Por qué ponemos esta fecha? Porque yo, por ejemplo, cuando estaba dando clases, había encontrado, siendo yo alumna, una fuente de información espectacular sobre la clasificación de las maderas. Y les decía a mis alumnos, vayan a la página de la FAO, que es la Organización Mundial de Alimentos, y claro, la página ya no existía. Entonces mi fuente de información había desaparecido, porque eso pasa en el Internet. De un día para el otro pueden descolgar el contenido o se puede actualizar y puede variar. Por lo tanto, me podrían haber dicho, no, mentira, usted lo que está diciendo no es verdad. Entonces he dicho, no, lo que pasa es que yo lo he consultado el día de, y por eso también se pone cuando estoy citando o referenciando medios en línea la fecha de consulta. Muy bien. De ahí, como les digo, sí se puede citar publicaciones en redes sociales, tweet, posts, etcétera.
página de perfil, porque ahora, por ejemplo, en la parte de los políticos, decir que han dicho en un tweet, y eso que los tweets se van, o sea, cuando hay tweets ciertos polémicos o publicaciones en redes sociales polémicas, la gente las borra. Por eso es importante decir, es que ese día estaba, ¿no ve? Y por eso se pone la fecha de consulta. Ahí tenemos páginas web completas, noticias similares, referencias legales. Ahí tenemos la ley, la sentencia, que también la vamos a poder hacer, referencias con información faltante, que no siempre se tiene, y cómo pongo cuando no tiene todo. Entonces, como ven, hay un montón de reglas que sí hay que seguir. No se las tienen que aprender todas de memoria, porque para eso están estas cosas. Y la mayoría de los programas, cuando van sacando, por ejemplo, Word tiene eso, cuando van sacando las actualizaciones de estas normas, también las actualizaciones de los programas incluyen la aplicación ya de esto. Hay páginas web que también te ayudan a poder referenciar app. Entonces tú solamente cuelgas el link y te saca automáticamente la referencia. ¿No ve? No es tan difícil, realmente es súper fácil. Hay que acordarse de esa matriz cuando estoy escribiendo en el medio del texto. Tengo un paréntesis donde tengo autor, año, página. Y cuando estoy haciendo ya la bibliografía y las referencias, tenemos esta que es autor, año, título, fuente. Y esa fuente puede tener más partecitas. A ver, espérame un cachito, que ahorita voy a ver todo lo del chat. Ay, qué burro. Abrí la página. Voy a detener el compartir el uso. Como les digo, ustedes tienen este PDF en la plataforma. Las fuentes confiables sí, son los libros. Uno, porque hay un autor o una institución que se está haciendo responsable del contenido. Por lo tanto, sí puedo yo citarlo, ¿no ve? Los libros sí son, las revistas también son, ¿no? De ahí que el autor, por ejemplo, en las revistas, que son artículos, el autor no es la revista, el autor es el que escribió el artículo, ¿no ve? La fuente sí es la revista y ahí ponemos la fecha de publicación de ese número. Por eso también hay tantos ejemplos. ¿Qué pasa cuando hay fotografía y audios? Precisamente la parte final, ya como después de la página 18 más o menos de este, sí te dice cómo citas una fotografía. Por eso pones fuente y pones el autor, ¿no ve? Sabes de quién es la fotografía o por ahí lo has sacado de una plataforma, que eso es muy importante cuando estamos haciendo un diseño gráfico. No decir que, o sea, todo el contenido que estás usando es tuyo. A veces hay inclusive cuentas corporativas en Freepik donde puedes bajar imágenes o en el iStock o en el 123, donde puedes bajar y comprarte contenido, ¿no ve? Entonces hay contenido y depende mucho del tipo de licencia que tiene ese contenido, porque hay la Creative Commons, que son contenidos abiertos donde cualquiera lo puede utilizar, y hay otras que no, que son de pago y tienes que tú darle crédito a la persona que lo ha elaborado. Nosotros nos toca reconocer el valor y el esfuerzo de las personas y decir, bueno, esto no lo he hecho yo, lo he sacado de acá. Y no hay desmedro en eso. Se utiliza mucho, sobre todo en el ejercicio profesional, el comprar recursos hechos, ¿no ve? Yo soy diseñador, pero no necesariamente soy fotógrafo, entonces voy a tener que comprar fotografías. Comprar fotografías es sumamente caro, por ejemplo. Anteriormente, licenciar las fuentes confiables eran incluso los periódicos. Sí, son los periódicos. Otra vez, hay gente que se está haciendo responsable del contenido. Por eso tenemos niveles de fuentes, y eso está explicado en las diapositivas. Las de primer nivel, donde tengo un autor, por eso lo de los periódicos es confiable. Hay un autor, un nombre que se hace responsable del contenido. Y al punto que hay gente y hay periodistas a los que los enjuician por decir cosas que no eran, ¿no ve? Pero hay alguien a quien, otra vez, echarle la culpa sobre ese contenido, ¿no ve? O hay una institución por detrás. Entonces se enjuicia a todo el periódico o a todo el canal de televisión, ¿no ve? Hay alguien responsable por detrás que se hace cargo del contenido, independiente el contenido, o sea que sí es válido. Las revistas sí son válidas. Otra vez, los artículos publicados en el Internet también son válidos, ¿no ve? Porque ahora, mira, depende del contenido.
ahorita los periódicos, a diferencia de lo que era a principios del siglo pasado o a finales, sí, sobre todo hasta mediados del siglo pasado, eran fuentes de información bastante neutrales. Ahora la mayoría de los periódicos han optado por una línea de pensamiento y una posición política. De ahí que no todo el mundo cree en los periódicos, porque no necesariamente coincides con la línea política del editorial de ese periódico. Pero una de las cosas que sí hacen los periodistas, y hay que confiar en eso, es que corroboran la información que están publicando en más de una sola fuente. Entonces, no es que no se puede confiar en el periódico, puedes confiar en la información del periódico. Súper. Ahora, dado el caso, no me gusta lo que este periódico publica, ¿cómo sé si lo que publica o no publica es verdad o no? De ahí que han aparecido estas otras instituciones que corroboran si es que estas publicaciones son verdad o no. Hace poco, por ejemplo, ha habido manipulación y sobre todo pasa con el Deber, no sé, pero hay gente que usa la imagen corporativa del Deber para poder publicar información falsa. Ha salido de la Áñez, ha salido del Evo, ha salido... O sea, y ahorita puedes crear un montón de información falsa manipulando imágenes, como si fueran screenshots, ¿no ve? Acabo de leer un meme que decía, Evo se queja de que por qué el gobierno invierte en respiradores y no en cuetillos, ¿no ve? Así como, y era tan ridículo que si es que te das cuenta que es mentira. Pero si es que no, y no sabes que realmente es como que demasiado loco como para ser verdad, hay gente que se lo podría creer porque tiene la fuente de un periódico ahí en el pie del meme y demás, ¿no ve? Muy bien. Entonces, lo del periódico creo que ha estado respondido, Lucía, si no me dices. Rick, ¿hay libros que no tienen ISBN? Sí, ¿esa información dentro de esos es confiable? Sí. O sea, sí, porque forma parte todavía de la información no publicada, porque el ISBN es claro, eso es como un derecho que pagas para poderlo tener, pero sí, puede ser confiable. Otra vez, es como la publicación que, o sea, esa manera en la que se publican ciertos artículos en el Internet. Entonces, no todos dicen, y hay ciertos sitios que dicen, no nos hacemos responsables del contenido, el contenido se hace responsable el autor del contenido, ¿no ve? Y en ese caso, esos libros sí funciona porque hay un autor por detrás. Si hay un libro que no tiene autor y no lo apoya una institución, entonces no confíes en esa información o no la uses para basar tus decisiones respecto a esa información, ¿no ve? Obviamente depende del tema del que estamos hablando. Entonces, el PDF, APA, citas y referencias no abre en mi laptop. Súper, lo mando por el grupo de WhatsApp. Si no, lo puedes descargar. Yo me lo he descargado 1000 veces, pero lo voy a volver a mandar por el grupo de WhatsApp si es que hay dificultades en con ese PDF. No hay problema. Los libros de las bibliotecas, aunque ya no los usemos mucho en estos tiempos, es súper confiable. Sí, pero ahí hay un gran pero, que es una de las cosas que sí está em, en la parte del marco teórico. No todos los libros son relevantes. Tienen que ser libros y tienen que ser teorías que estén cerca de mi corte temporal también. Entonces, a ver, les voy a contar, ay, perdón, me estoy chorreando. Em, Les voy a contar el caso, ¿no? De la psicología del color, que es una de las cosas que trabajamos harto los diseñadores. Hay un libro, uno de los primeros principios de la psicología del color las estableció Goethe, filósofo alemán del siglo XIX. Pero mientras tanto, hay un montón de libros más. Por ejemplo, el que más usamos es el de Eva Heller, que tiene una edición 2013. ¿Cuál es mejor referencia? ¿Goethe del siglo XIX o Eva Heller, que es del 2019? Bueno, ya, 2013. Mi siglo XXI. ¿A quién le creo? Exacto, la información se actualiza. Entonces, por más de que esté impreso, en el colegio yo tenía una amiga que tenía una enciclopedia, buenísima la enciclopedia, pero era edición 1945.
O sea, ni siquiera habíamos nacido, ninguno de nosotros. Era una enciclopedia de su abuela, ¿no ve? No estaba ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. Tenía información muy buena para los trabajos del colegio, pero había un montón de cosas que ya habían cambiado, ¿no ve? Entonces, busquemos libros y publicaciones más cercanas a nuestro corte temporal también. Eh, los libros Santillana en el colegio se actualizan constantemente, ¿no ve? Inclusive ha habido un momento en el que el Evo estaba a tal nivel de dominación y lavado cerebral de la población que en los libros del colegio de primaria aparecía E de Evo, ¿no ve? Y aprendías el vocabulario, o sea, y las letras con la E de Evo. Entonces, sí, ya como que va cambiando. Esos libros ya no funcionan. Entonces, sí teníamos esa manera de poder trabajar inclusive las letras del abecedario, ¿no ve? Otra vez, se torna también un nivel de decisión de decir, ¿confío en este libro o no confío en este libro? Lo dudo, no sé si es verdad. Muy bien, corroboro. Si esa información también la repiten otras personas más o ha cambiado. Ha cambiado, entonces me voy con el más actual o no. ¿No ve? Decidan. Estamos buscando. Ahora, ¿por qué nos basamos más en el Internet? Porque el Internet se actualiza segundo a segundo. La cantidad de información que se sube actualmente en el Internet realmente es de segundo a segundo por millones. Entonces, sí tenemos información actualizada constantemente en el Internet, no así en los libros. Publicar un libro es bien lento. ¿No ve? O sea, yo lo escribo, me lo aprueban, lo publican, lo venden y puede pasar años de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy escribiendo. O sea que, otra vez, decidan. Muy bien. Por ahí va ya estamos como hora y media, o sea que por ahí va la cosa. Esta semana nos toca, hagamos el ejercicio de buscar ciertos términos, no necesita ser muy largo, referenciados. ¿No ves? Sacado esta información de acá. Estoy esperando que esa redacción del marco teórico tengamos definiciones de ciertas o explicaciones o contextos de al menos 5 términos cercanos al tema de cada uno. Entonces, yo no voy a hablar de, no sé, me voy a basar en el proyecto de la Fabiola, del estudio Ghibli, si el tema de investigación que yo he utilizado es, no sé, la basura, ¿no ve? O adoptar perritos. Entonces, tiene que tener coherencia con mi tema, ¿sí? El tema de investigación que cada uno ha elegido, inclusive los que han pasado clases con el profe Juan Pablo, tenían, o sea, sí hacían los ejercicios en general de la aplicación de las técnicas, pero cada uno tenía un propio tema de investigación. Si no lo tienen, elijan uno y hablen de 5 temas alrededor de ese. Necesito el ejercicio del marco teórico. Términos nuevos o no conocidos. Decide. Ya, claro, o sea, en esta parte los estoy dejando así como apliquen. Decidan ustedes. O sea, la parte del marco teórico le hemos explicado como aquellos términos que me ayudan a la comprensión de mi tema. Si son temas, o sea, y son, a veces inclusive es importante aclarar qué entiendo yo por ciertos términos, ¿no ve? Entonces, dale, si son conocidos, conocidos. Vamos a hacer un mix entre conocidos y desconocidos. Sí, aplicar. Muy bien. Ahora, ¿de qué se va a tratar el examen del fin de semana? O sea, que lo van a trabajar hasta el viernes, de ir armando un informe. Les he subido también la guía de elaboración del informe final, donde está explicada cada una de las partes para que me presenten todo ese documento lleno, con las partecitas, como si hubiéramos cumplido con todas las partes de una investigación. Me interesa que redacten ustedes, no que solo copien peguen. Por favor, no copien peguen. Pueden pegar citas cortas, y es lo que nos dice el APA. Uno, entre 40 palabras cuando están entre comillas, o por bloques, que son máximo, pero sí, exagerando 2 párrafos, cuando lo tengo de manera narrativa, ¿no ve? El informe completo es para el viernes,
pero la guía de elaboración ya está en la plataforma. Le he puesto en Word porque he puesto el formato de la carátula y está descrito las partes. Pueden cambiar el tipo de letras, igual está especificado el tipo de letra en la orden, pero se trata prácticamente de juntar todo lo que hemos ido haciendo a lo largo del año en un informe final. Parte de lo que les he pedido del informe que para el viernes es parte de los primeros tres capítulos, o sea, 3 secciones de ese informe final. ¿Son definiciones de 5 conceptos respecto a nuestro tema entonces? Sí. La cantidad la definimos, depende de cada uno. Sí puede, o sea, al menos 5. ¿Sí? Si necesitan más. No estoy esperando que me pongan, o sea, que son 5 términos, entonces quiero un libro de 40 páginas. No se trata de eso, pero tampoco es, o sea, es esto y es un parrafito así por término, ¿no ve? O sea, tiene que haber un poco de desarrollo y explicación e interpretación, que es parte de lo que estamos hablando. Pero tampoco, por favor, exageren y hagan 15 páginas por término. No se trata de eso. Entonces, vamos a hacer uno un poquito más resumido. Haremos una página y media por término. Por ahí vamos, ¿no? O sea, 3/4 partes de página. No exageren, sinteticen. Me interesa que sinteticen, que resuman. No que copien, peguen de cada uno de los términos, sino que resuman. Entonces, quedémonos como entre una página y media por término, más o menos. Hay muchos que ya han hecho esta parte, porque es otra vez revisión documental. Y hay términos que ya tienen. Complementen. ¿No ve? Con unos cuantos más. Y ya. Para el viernes debemos terminar hasta bibliografía y conclusiones. Sí, hay una práctica que es para mañana, o sea, está hasta el 19, que es la redacción del marco teórico, solo las definiciones. Pero el viernes hay que entregar el informe completo, que tiene, si mal no me equivoco, 6 puntos. Me corregirán que lo tengo abierto, espérenme. El índice es más chiquito. A ver, voy a volver a compartir la pantalla para que terminemos porque ya estamos sobre la hora. Muy bien. Entonces, esta es la guía de elaboración. Lo he subido en Word para que ustedes lo puedan editar eventualmente. Le voy a quitar. No a todo el mundo le gustan estas pesas, a mí me encantan. Pero bueno. Y tenemos este es de otro, pero bueno, da igual. Y tenemos un índice determinado. Lo voy a botar porque no lo miren porque se van a marear la perdiz. Si está la guía en la plataforma, tiene 6 puntos, es problema, es aplicación de técnicas, es concreción del problema, es redacción de objetivos, un mini marco teórico, tenemos la parte del diagnóstico y conclusiones conclusiones en realidad, porque no le he puesto recomendaciones. Incluye la bibliografía. Está la guía en un Word en la plataforma. Entonces lo van a poder guiar. Está explicadito parte por parte cómo tiene que ser, las cosas que hay que considerar en todo. Todo eso tienen hasta el viernes. Para la tarea hasta mañana es encontrar estas 5 definiciones usando el formato APA de al menos 5 temas relacionados con mi problemática. ¿No ve? Que mañana hay que presentar 5 hojas de las definiciones. Sí. Puede ser un poquito menos dependiendo la extensión de cada una de las definiciones. Hay definiciones que pueden tomar 2 hojas y hay definiciones que van a ser más cortas y son media hoja. Pero menos de media hoja no tiene sentido. Pero sí se trata de buscar información en el Internet. No les estoy pidiendo que busquen en libros, porque no todo el mundo tiene una mega biblioteca, ¿no ve? Y sobre todo los temas. Entonces, sí, porfa, referencias del Internet. Buenas referencias. Necesito ahí sí bibliografía, ¿no? Saber de dónde han sacado la información, que es la tarea para el martes, que está como 19. De todas maneras, sí puedo hacerlo para el miércoles. El miércoles vamos a tener una segunda sesión sincrónica, donde vamos a volver a trabajar, aclarar dudas de todo lo que sea. Sí, lo voy a subir al YouTube y voy a pasarle el link. Lo voy a subir inmediatamente terminemos y se consolide el video.
Voy a subir el link a la plataforma para que lo puedan volver a repetir. Pero no va a estar listado. Entonces, sí, el link lo tienen que sacar de la plataforma por si acaso. ¿No ven? Hay ciertas cosas que todavía me dan vergüenza. Entonces, no es contenido abierto. Muy bien. Súper. Entonces, lean, si tienen dudas sobre el contenido del informe, lean por favor la guía de elaboración y me preguntan ya sea por el chat o por sí, claro. En realidad por el chat o la próxima clase sincrónica que tengamos vamos a terminar de aclarar ciertas dudas. A la misma hora, sí, el miércoles a las 5, igual les voy a mandar el link al grupo de WhatsApp por si acaso. Voy a mandar el PDF al WhatsApp por si alguien tiene dificultades de descarga. Por el mismo canal, sí. Les voy a volver a mandar todo lo mismo. Muy bien. Ah, ¿alguien tiene alguna pregunta puntual que tengamos que resolver ahorita? ¿Todo claro? Súper, genial. Muy bien, entonces sí, ya estamos sobre la hora, nos estamos pasando. Entonces, si a alguien se le ocurre algo, me escribe o escribe en el grupo, privado o público. Prefiero los públicos, es más fácil, pero me escribe. Entonces, como ya tenemos todo claro por el momento, ya nada se le ocurre nada, nos iremos a tomar tecito. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.